Mis amigos, gracias por seguir aquí en EWTN. Yo soy Julio Inclán y usted se encuentra aquí en el programa Tertulias de Fe, un programa más que se hace para usted. Estamos transmitiendo como siempre aquí en casa, en Birmingham, Alabama, en los Estados Unidos. Hoy es un día especial, vamos a hablar de nuestro querido México, nuestro país, en mi caso natal, donde pues es tierra de fe, de mártires y de hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a entregar su vida antes que renunciar a Cristo. En este año se cumplen 100 años en el que nuestro país, México, vivió uno de los capítulos más dolorosos y al mismo tiempo de los más heroicos de su historia, la Guerra Cristera. Templos cerrados, sacerdotes perseguidos, familias defendiendo su fe y miles de mexicanos levantando una sola voz que aún hoy resuena en el corazón de nuestra nación. ¡Viva Cristo Rey! Pero, ¿qué llevó a tantos católicos a arriesgarlo todo? ¿Fue solamente una guerra o fue también una batalla por la libertad religiosa, la dignidad humana y el derecho de creer? Hoy en Tertulias de Fe conoceremos historias de valentía, de sacrificio y amor al mismo Dios que marcaron para siempre el alma de México. Hablaremos de mártires, de familias enteras defendiendo su fe, cuyos testimonios siguen inspirando al mundo entero. Bienvenidos a este programa donde recordaremos que hay convicciones tan grandes que ni la persecución, ni el miedo, ni la muerte pueden apagar. Para hablar de este tema, hoy me acompañan en Tertulias de Fe un matrimonio con un recorrido ya de 35 años de casados. Él es el director de Misión Fraternal de los Caballeros de Colón en México, con una maestría en políticas públicas comparadas y ella con maestría en ciencias de las familias. Ellos son Ana María Rosales y Francisco Sáenz Muñoz. Ana María, gracias por seguir aquí presente en EWTN a través de Tertulias de Fe. Bienvenida. Muchas gracias, Julio. Felices de estar aquí. Claro. Francisco. Muchas gracias también, Julio, por la invitación de EWTN. Pues aquí estamos para hablar de la Guerra Cristera, de algo que muchos años ha estado opacado, que no se ha hablado, y pues quisiéramos que trajeran ustedes la esencia, lo que es la Guerra Cristera, que en este año 2026 se cumplen ya los 100 años. Pero antes que nada, pues quiero empezar como empiezo con todos mis invitados, conocerlos a ustedes, conocerlos en su fe, de a quién recuerdan, quién les inculca la fe desde chiquitos o adolescentes. Empiezo contigo, Ana María, platícanos de ti. Sí, Julio. Bueno, yo tengo, afortunadamente, gracias a Dios, la fe por los dos lados. Tanto mi mamá, muy religiosa, su mamá también, ella la recuerdo mucho de rezo del rosario, de misa diario casi, yo creo. Y por el lado de mi papá también, una fuerte historia de sus papás fueron cristeros, que más adelante podemos platicar de esa historia, pero bueno, siempre asistiendo a los sacramentos, siempre las misas dominicales. Nosotros somos 9 hermanos. Mi papá fue el mayor de sus hermanos, de 8 hermanos. Y bueno, no solamente era la fe nuestra, sino también la de mis tías, mis tíos y mis primos. O sea, siempre como era lo que marcaba muchas veces nuestra vida. Mira nomás, entonces tienes sangre cristera. Sí, sí. Mucho orgullo. Qué bien, gracias, Ana María. Francisco, platícanos de ti. Bueno, pues de lo que recuerdo de mi niñez con mis papás, mis hermanos, yo soy el mayor de 4 y siempre había una devoción especial a la Virgen de Guadalupe y algo que recuerdo de mis abuelos paternos y de mis abuelos maternos siempre fue un ejemplo en su vida de matrimonio. Se querían mucho, se trataban bien, eran gente que daba un buen ejemplo. Entonces yo recuerdo siempre eso de mis abuelos y también de mis papás, ¿no? Ok, qué bonito. ¿Y ustedes son originarios de Querétaro? ¿Es donde residen ahorita, pero son de ahí de Querétaro? No, yo vengo de Guadalajara, de Jalisco. Y Paco de la Ciudad de México. Okay. Más bien ya la vida de casados, bueno, después de que ya teníamos nuestras 6 hijas, nosotros tenemos 6 hijas. 6 hijas. Y nos fuimos a vivir a Querétaro cuando ya nacieron las más pequeñas, que son gemelas, cuando tenían 3 meses de nacidas. Y desde ahí hasta hoy vivimos en Querétaro. Sí, ya casi 30 años en Querétaro. Ándale, mira. Toda una vida ahí. Bajío, sí, en el centro del país. ¿Y nietos? ¿Cuántos nietos? Tenemos 6 nietos y una más que viene en camino. Ah, pues 7. Mira, felicidades, 7 nietos, qué 7 chulada. Nietos, así es. Pues bien, entremos en el tema en el que pues este programa se ha preparado para hablar acerca de la Guerra Cristera. Y empiezo, Francisco, preguntándote cuáles fueron las
las causas de la guerra cristera y qué tuvo que ver la Constitución mexicana en ese entonces. Claro. A principios del siglo XX, México pues tenía en el poder a Porfirio Díaz, que pues fue un gobernante que duró cerca de 3 décadas. Algunas cosas buenas que hubo fue unas finanzas, una hacienda pública estable, un cierto desarrollo económico, material, pero también pues no hubo libertad para los, digamos, opositores, no había democracia. La Iglesia tuvo cierto desenvolvimiento, digamos, en paz. Estaban las leyes de reforma desde el siglo pasado, pero pues no se habían aplicado. Entonces, en ese entorno estalla la Revolución Mexicana en 1910 con Francisco I. Madero, con el lema de sufragio efectivo, no reelección. Y en este periodo de la Revolución Mexicana, bueno, pues al final se volvió una lucha de caudillos, de intereses, y concluye ya con la una nueva constitución, ahí en Querétaro, donde vivimos ahora, en 1917. Okay. Esa constitución pues se desarrolló en un ambiente anticlerical y le negó a la Iglesia toda personalidad jurídica. Tuvo algunas novedades como las garantías sociales para los trabajadores. Un poco recogía esto de la doctrina social de la Iglesia, ¿verdad? Entonces, digamos que ese fue el contexto desde el punto de vista económico, político, social en nuestro país. Pero también a principios del siglo XX se vivió un vigoroso catolicismo social inspirado en la encíclica Rerum Novarum de León XIII sobre los trabajadores y todo. Y entonces ahí se formaron cajas de ahorro, cooperativas, asociaciones, gremios. De ahí se funda la Adoración Nocturna Mexicana, el primer Consejo de los Caballeros de Colón, las Damas Católicas. De hecho, hubo un partido católico nacional. Y la Unión Nacional de Padres de Familia, y también la ACJM, o la Acción Católica de la Juventud Mexicana, entre muchos otros apostolados, movimientos. Es una gran efervescencia social, ¿verdad? Okay. Entonces, el ataque a la Iglesia no nace en la Guerra Cristera, sino que ya desde antes se tenía ya ese empuje, esa dirección. Así es. Desde 1917 prácticamente, la Constitución. Incluso desde antes, desde el siglo XIX, pero esa Constitución de 1917, después llegó el gobierno de Calles, que quiso reglamentar a rajatabla, y es un poco contradictorio cuando estás para servir a la comunidad, al pueblo que representas, en su 95% católico, claro, y 100% guadalupano. Sí. Y entonces dices, ¿cómo es posible que quieran hacer leyes anticlericales? Y bueno. Y todo lo que sabemos. Sí. Ana María, platicabas de tus abuelos. Tú vienes de abuelos que estaban en la Guerra Cristera. Platícanos de eso, de esa historia. Bueno, mira, Julio, mi abuelo, Feliciano Rosales, era su nombre. Él nació con el siglo, 1900. Entonces, para la época de los cristeros, él tenía 26 años. Ya había terminado su carrera, inclusive había estado en el seminario. Él le gustaba mucho estudiar, era como un poco de investigador. Y le gustaba mucho la astronomía, sabía teología, filosofía. Cuando estalla la guerra, él también empieza a participar dentro de la defensa de la Liga de la Defensa Religiosa. Y una de las cosas que él hacía era llevar y traer municiones o balas a los diferentes lugares. Entonces él iba al correo, le mandaban una lista por correo de dónde, con señas, no tal cual, porque había que camuflajearlo. Sí, claro. Entonces él recogía esa lista y él compraba las balas y las llevaba a los diferentes lugares. Eso era un poco lo que hacía. Y en una de esas ocasiones, justo en Correos, lo toman preso. Y para una cosa así era muy grave, pues digamos el castigo era fusilar a la persona.
Entonces a él le dan la oportunidad de que escriba una carta y se despida de quien él quiera, y pues piensa en su mamá, ¿verdad? Sí. Y le escribe una carta a su mamá, y los militares siempre leían las cartas antes de entregarlas. Entonces, el general Amaro, que era entonces uno de los generales importantes en Jalisco, esto fue en Guadalajara, lee la carta, y en la carta decía que no se preocupara, que él estaba feliz de morir por Cristo, que eso era un honor, la verdad para él era ganarse el cielo. Trataba de que su mamá no se sintiera mal por la decisión, y él estaba contento por esa decisión. Entonces el general le dice, a ver, tráiganme ese muchacho que está muy contento, que lo vamos a fusilar y no le vamos a dar el gusto, ¿no? Ándale. Entonces dice, no lo vamos a matar, sino que lo vamos a enviar a las Islas Marías. Las Islas Marías, pues era una cárcel, también está hacia Nayarit, Jalisco, Nayarit, y bueno, lo envían ahí. Entonces mi abuelo, de lo que contaban, esto no lo hemos sabido por libros, pero lo hemos sabido de boca en boca, ¿no? Él se dedicaba como a evangelizar y a enseñar en la cárcel. Okay. Y por otro lado, mi abuelita... Perdón, ¿ya estaban casados? No se conocían. No se conocían. De hecho, ella es de 1907, o sea que ella tenía 19 años entonces. Y por otro lado, totalmente sin conocerse, ella, su papá lo habían matado en la Revolución. Y tenía otros 2 hermanos. Su hermana mayor, que es adoratriz, de hecho ahorita está en proceso de beatificación. En San Francisco, ella se fue a San Francisco a un convento de claustro. Y ella se quedó, a los 7 años que quedó huérfana de padre. Tú sabes que en la época de la Revolución había que cuidar mucho a las mujeres, porque si no se las llevaban y etcétera. Entonces, la mamá de ella decide dejarla con los abuelos paternos, que ya no vivía el papá, y con el tío, que era un tío cura, José de Jesús Hueso, y se queda a vivir con ellos. Y ahí creció mi abuelita, con el cura y con sus abuelos. Sus abuelos mueren y se queda con él, con el cura, atendiéndolo y bueno, siendo como educada por él, ¿no? Entonces, cuando estalla la cristiada, ella también entra a la brigada de Santa Juana, las brigadas de Santa Juana de Arco, que era un grupo de puras mujeres que se organizaron para apoyar a los cristeros. De manera clandestina. Así es. A mí me emociona mucho porque descubrí un libro que habla sobre todo de esta parte de las mujeres, que hacían las mujeres. Como que sabemos mucho que los hombres, bueno, se levantaban en armas, estuvieron defendiendo, ¿no? Pero que hacían las mujeres era una labor importantísima, y era llevar y traer mensajes, las mismas balas también, esconderlas y llevarlas. Entonces, constantemente ellas estaban en peligro en las calles, llevando cosas, ¿no? Inclusive alimentos, o curaban a los que habían caído, o inclusive si se enteraban que estaban en alguna cárcel, iban y les llevaban hasta libros o comida, lo que fuera, para que no estuvieran solos, ¿no? Esa era como un poco su labor. Y ella, la encarcelaron. También estuvo en cárcel. Ella también, en una de esas, pues llevar y traer balas, la siguieron hasta su casa. Porque además, esa es la corrupción y la locura de de las situaciones de guerra, ¿no? Así es. En que los mismos soldados les vendían las balas. Entonces, en una ocasión ella, junto con otra compañera, fueron a comprar balas para llevarlas. Se despidieron en algún punto, y cuando ella llega a su casa, la toman presa y la llevan a la cárcel. Mira nomás. Y ahí, no contado por ella, porque eso era penoso, realmente ellas no lo contaban. Era algo traumático, ¿no? Pero por amigas suyas, y eso sí viene en ese libro, en este libro, cuenta que ella, estando ya en la cárcel, lo que hacía era rezar y decía, no me van a hacer nada, mi ángel de la guarda está aquí conmigo, y le empezaban a decir cosas, le vamos a hacer esto, le vamos a hacer aquello, o sea, muy fuerte. Pero al parecer, gracias a Dios, no pasó a mayores con ella, y lograron sacarla de la cárcel. Y ella continuó, ¿no? Continuó todavía, sí. Su abuela era Cuca Hueso, y así viene en el libro, ahí vienen en algunos párrafos, ahorita lo menciona mostramos. su nombre. Sí, nos gustaría mostrar algunas fotografías que nos proporcionaste ahorita un ratito más. Pero me acuerdo de la película de Cristiada, que aparecen unas mujeres en el tren
con unas balas y que se le cae una bala y ahí están los militares. Exacto. O sea, qué impresión, ¿no? Todo eso. O sea, Sí, así, que así estaban se dedicaba. realmente... Literalmente se jugaban la vida. se Sí, jugaban ¿cómo la no? vida. Pues sí, así es. Oye, Francisco, ahorita platicábamos de que la persecución a la iglesia no empieza en 1926, sino mucho antes. Hubo una explosión en la Basílica de Guadalupe. Platícanos de esto, que prácticamente fue por órdenes del gobierno, quizá. Sí. Digamos que hubo unas provocaciones al pueblo católico, a la Iglesia Católica en México, por el gobierno anticlerical, masón, después de la Constitución de 1917, y entonces en noviembre de 1921, en un arreglo floral, pues llega y está escondida una bomba y explota, y fue una explosión fuertísima. Rompió cristales alrededor, había un crucifijo ahí de hierro y el crucifijo quedó doblado. Está expuesto, ¿no? En la Basílica. Nosotros nos casamos en la Basílica de Guadalupe, por cierto. y a la entrada de la Basílica, del lado derecho, hasta atrás donde están los confesionarios, ahí se expone y es el que le llaman el Cristo del Atentado. Y ahí está la fotografía y ahí se ve el crucifijo de hierro. Doblado. Y uno dice, bueno, ¿por qué querían hacer eso? Porque pensaba este gobierno anticlerical que si acababan con la Virgen de Guadalupe, con su imagen, entonces ese fanatismo de los católicos se iba a acabar. Obviamente, pues, no contaban con que a la imagen no le pasó nada. Sí, exacto. Y más bien fortaleció la fe. Pero bueno, esa fue una provocación. Otras provocaciones que hubo, por ejemplo, ya en 1923, expulsan al delegado apostólico, Monseñor Filippi, porque había ido a bendecir la primera piedra de lo que sería un gran santuario en Cristo Rey en Silao, Guanajuato, y lo expulsan y se va. Y luego viene otra provocación, que crean desde el gobierno una iglesia católica apostólica mexicana. O sea, separada de Roma, con un patriarca ahí, convencieron a un padrecito que ya estaba grande y un poquito no muy coherente en sus facultades, y el patriarca Pérez, y entonces esta iglesia sale así el anuncio, sí está de acuerdo a la Constitución. Hazme el favor. Obviamente eso fue un fracaso, ¿no? Claro. Y ya la última gran provocación fue la Ley Calles, donde estamos hablando ya de 1924, 1925, donde dicen que cualquiera que celebre actos de culto, administre sacramentos, predique los sermones, puede ser multado, encarcelado o expulsado del país. Y yo agregaría, o asesinado, como sucedió. Wow, mira nomás, y todo lo que involucra, ¿no? O sea, todo lo que está por debajo o por fuera de la fe por parte del gobierno, pues todo lo que quiso hacer, pero pues la fe sigue presente hasta hoy en día en nuestro querido México, fortalecido desde entonces y desde siempre, pero qué importante, ¿no? Poder saber y conocer esta historia, que nos podemos llevar 3, 4, 5 programas quizá de la Guerra Cristera hablando en detalles, pero me decías ahorita del libro, interesante libro porque muestra ahí algunas fotografías, que ahora sí le pido a producción si nos puede presentar las fotografías donde nos puedes platicar de eso. Yo quisiera contarte un poco de esa fotografía que para mí es muy, muy impactante, porque mis abuelos, como te contaba, no se conocieron hasta ese día, porque cuando vienen los acuerdos, termina la guerra en 1929, en julio de 1929, estaba mi abuelo en las Islas Marías y le dicen un día, llegan, oye, ahora sí llegó la orden que te vamos a fusilar, y lo ponen en la celda de separo. Ahí le contaba a mi tía él que en la celda de separo había una boya en el cielo y que toda la noche estuvo viendo las estrellas, porque le encantaba ver las estrellas, y preparándose para el encuentro con el Señor. Wow. Y en la mañana, cuando llegan los soldados, porque generalmente los fusilaban en la mañana, lo avientan y le dicen, no te vamos a fusilar,
porque llegó la orden de que acabó la guerra Mira nomás. y vamos a regresar a todos a Jalisco, a Guadalajara. Y entonces es liberado. Y lo que sucede es que acá las mujeres, la Brigada Femenina de Santa Juana de Arco y supongo que algunas otras mujeres más, organizaron una comida de bienvenida para todos los que llegaban de las Islas Marías. Entonces, en esa comida, bueno, fue esa comida que llegaron con su ropa que venía de la cárcel y Sí, todo. de rayas, ¿no? Les dieron sí. de comer, los recibieron y después hicieron una un poco más formal. Ok. Y tomaron esta foto que está en este libro, donde ya mis abuelos están juntos, donde se conocieron Ajá. y Se salen en la flecharon, foto sí, ahí juntos, mismo. ¿verdad? Entonces, por eso es para mí tan importante esa foto, porque ahí es una evidencia también de ese momento, de ese encuentro, en donde se conocen, gracias a Dios, porque si no, no estaríamos aquí. Así es. No me hubiera casado No sé con si él, ella. pero yo no. Y entonces ellas, después de que se sacó la foto, iban a entregarla a cada casa. Ok. Y ella, mi abuelita, va y le entrega a mi abuelito la foto. Ándale. Y a partir de ahí empezó una relación de Ajá, sí, de noviazgo. noviazgo. Hasta mi abuelita no se quería casar pronto porque ella vivía con el señor cura, que ya estaba muy enfermo, inclusive quedó ciego. Entonces ella lo cuidaba. Ok. Y un día el señor cura los llama a los dos y le dice, Feliciano y Cuca, vengan para acá, quiero hablar con ustedes. Y le dijo, Feliciano, ¿tú te quieres casar con ella? Sí, yo sabe que yo me quiero casar desde hace mucho, pero pues es que ella no quiere dejarlo, ¿no? Ajá. Y entonces dice, bueno, prométeme algo. Cuando yo me muera, no me vas a guardar luto. A los 9 días se van a casar, porque no quería que ella se quedara sola. Ok. Y antes pues se guardaba un luto de 1 año Sí. cuando alguien fallecía. Entonces, dicho y hecho, eso pasó. A los 9 días, un 28 de noviembre de 1932, se casan mis abuelos, que tienen 8 hijos. Dos de sus hijas religiosas, ya ok. fallecieron, pero fueron religiosas. Y bueno, una familia de muchísima fe, ¿no? Me imagino. Ajá. Wow, qué bonita historia, la verdad. Sí. Mira, y con todo esto, pues uno pues orgulloso, ¿no? Si yo me siento orgulloso de historias como esas, imagínate tú siendo la nieta, pues qué orgullo, ¿no? De que alguien que tuvimos antes de que naciéramos, nuestros antepasados, lucharon, pelearon, vivieron la fe como se debe de vivir, que hoy en día tan necesario, ¿no? Poder defender nuestra Así fe es. como se defendía en esos entonces. Claro. Porque realmente ahorita hoy en día a lo mejor tenemos que defenderla de otra manera, pero se tiene que defender la fe, Claro. vivir la fe como se vivía antes. Y yo creo que pues con esto, Francisco, hay mucho que nos podemos extender, ¿no? Con la misma Sí. fe que tenían la gente que vivió esa guerra cristera, que realmente pues es más que nada por todo eso que se vivió, salió una encíclica, creo. Sí. Si me puedes platicar de esto. Bueno, es que una cosa muy interesante, el Papa Pío XI en 1925 escribe una encíclica, se llama Quas Primas, sobre Cristo Rey, o la fiesta, la solemnidad de Cristo Rey, que ahora el último domingo del año del calendario litúrgico se celebra y luego ya viene el Adviento, ¿no? Se estableció en 1925, en diciembre, noviembre, diciembre, justo un año antes de que en México viviéramos esta persecución religiosa. ¿Pero por qué es interesante? Porque ahí se establece, bueno, se menciona que Cristo es Rey por derecho de naturaleza y por derecho de conquista. Por derecho de naturaleza porque es hijo de Dios y por derecho de conquista porque su sangre derramada en la cruz nos salvó, nos redimió a todo el género humano. Y entonces el pueblo de México, estos hombres y mujeres como los abuelos de Cookie y muchos otros más, dieron literalmente su vida, arriesgándolo todo, por defender un derecho humano que es la libertad religiosa. No solo es una cuestión de fe, que lo es, sino también es un derecho humano. Y entonces ahí vendrían estas primeras manifestaciones, persecuciones y martirios, y como dijiste al principio, gritando, ¡viva Cristo Rey y viva Santa María de Guadalupe! Entonces, ¿qué pasa? Que los obispos acuden con calles para decirle, oye, quita esa ley injusta
inhumana, y Calles les dice, ustedes tienen dos opciones, acudir al Congreso o tomar las armas. O sea, Calles ya estaba retando a nuestra Iglesia Católica, a nuestros obispos. Entonces se crea una liga defensora de la libertad religiosa, y ahí hacen varias acciones muy importantes, como un boicot que causa estragos económicos muy fuertes, manifestaciones multitudinarias en diferentes partes del país, y consiguen 2 millones de firmas. ¿Para qué? Para pedirle, imagínate en esa época, 2 millones de firmas para que derogaran esa ley anticlerical. ¿Qué hizo Calles? Nada. Y entonces... Pero en cuestión a lo económico, ¿le perjudicó al país? Le perjudicó al país, y pues los empresarios y todo el mundo pues, se quejó con Calles. Oye, esto está terrible, pero nada movía a este señor. Y entonces nuestros obispos vamos a cumplir 100 años justamente ahora el 31 de julio, porque el 31 de julio de 1926 se decretó la suspensión de cultos. Okay. Es decir, públicamente ya no hay misas, ya no hay sacramentos, porque no se podía con este gobierno anticlerical y con esas leyes injustas. México entonces pasó a una iglesia de catacumbas. Y con esto, o sea, pensando en todo esto, por nada más fue por cuestiones del presidente, o sea, ¿fue Elías Calles quien por sus pistolas fue quien decidió? O sea, ¿o también hubo un grupo de organismos o cómo fue? ¿Nada más fue del presidente? Digamos que desde que se da esta Revolución Mexicana y esta Constitución de 1917, el grupo en el poder y estos caudillos militares y anticlericales, ¿no? Carranza... ¿no? ¿Mandé? El Partido Revolucionario. Todavía se iba a formar más adelante, pero estos caudillos revolucionarios, efectivamente, con Carranza, con Álvaro Obregón, con Plutarco Elías Calles, se fueron radicalizando. Y entonces ahí es importante destacar que en esa Liga Defensora de la Libertad Religiosa hubo muchos laicos, como tus abuelos, y organismos como la ACJM, los Caballeros de Colón, que se unieron y participaron en esta Liga Defensora de la Libertad Religiosa. Y ahí salió también otra encíclica del mismo Papa Pío XI, que había escrito Cuas Primas o Cristo Rey, y se llamó esta encíclica Iniquis Afflictisque, sobre las tristísimas condiciones que estaba viviendo México. Wow. Y entonces ahí denuncia que son tratados de manera injusta los Caballeros de Colón, la CJM, los padres de familia, las mujeres, porque son encerrados en cárceles inmundas ante un sistema opresor, injusto, ¿verdad? Entonces todo ese ambiente está presente, y entonces al final, ya con la suspensión de cultos y habiendo agotados todos los medios pacíficos, algunos católicos se rebelan y desde los pueblos la gente sencilla toma las armas. Y entonces viene lo que es el periodo armado de la Guerra Cristera o la Cristiada, que fue de 1926 a 1929. 3 años. Pues, ¿le gusta a usted la historia? Todavía falta el segundo segmento de este programa, así que no se separe de su pantalla, de su televisor, porque todavía aún hay más aquí en Tertulias de Fe. No se vaya, regresamos en un par de minutos. Mis amigos, gracias por seguir aquí en Tertulias de Fe. Estamos platicando en esta gran tertulia, en esta charla, en esta plática de la Guerra Cristera, de la Cristiada, que pasó hace 100 años en nuestro querido México. Tengo a Francisco y a Ana María, en el que nos están trayendo esa parte de la historia. Y Ana María, pues quiero preguntarte, ¿qué te ha dejado a ti como mujer de fe lo que pasó en la Guerra Cristera y principalmente la historia de tus abuelos?
como mujer de fe, ¿qué te ha dado todo esto? Bueno, a mí me ha dado sobre todo un gran compromiso, un gran agradecimiento, porque gracias a estas personas, no solo mis abuelos, sino todos estos héroes anónimos que estuvieron dispuestos a dar la vida por defensa de la fe, de la libertad, es que estamos ahora así, ¿no? Y que podemos nosotros escoger lo que creemos. Y bueno, para mí es un compromiso, es pues un orgullo. Claro. Y doy gracias a Dios por todo esto. Qué bonito, ¿no? De Sí. tener todo esa, y como dices, un compromiso también, de mostrar la fe que te han inculcado desde entonces tus abuelos, con todo esto, lo que pasa y lo que ha pasado y lo que va a seguir pasando, porque siempre va a ser perseguida nuestra Santa Iglesia. Así es. Y hay que estar nada más preparados como lo estuvieron hace 100 años tus abuelos y mucha gente, como tú dices, que defendieron la fe. Oye, Francisco, y en esta guerra, en esta cristiada, pues hubo muchos mártires, muchos que murieron por la fe. Platícanos de esos mártires, de estos ahorita que ya son santos, algunos otros beatos. Platícanos de todos estos. Bueno, aquí es que agotados todos los medios pacíficos, muchos católicos, gente sencilla de los pueblos en el occidente, en el Bajío, se levantan en armas sin estar preparados, ¿no? Sin ser un ejército, pero ellos dicen, no nos pueden quitar a Dios de nuestras vidas, no nos pueden quitar a la Virgen de Guadalupe, no nos pueden quitar a Cristo Rey. Ajá. Y entonces se da este periodo para entender ahorita también el tema de los mártires durante estos 3 años, y incluso la Liga Defensora de la Libertad Religiosa necesita contratar a un general para el ejército, porque pues, ¿cómo te enfrentas al ejército del gobierno federal, de calles, ¿no? Sí. Que sí está preparado, en fin. Y entonces contratan al general Gorostieta, ¿verdad? Y él empieza a dirigir. Él no era un hombre muy católico, pero él empieza a conocer el testimonio por lo que luchaban estos hombres. Y entonces él también se convierte, ¿no? Se dice que hubo alrededor de 200 a 250 mil muertes, nada más en ese periodo de 3 años de la Guerra Cristera. Pero bueno, después hay un bombazo, dinamitan en el Cerro del Cubilete de Cristo Rey. Todavía está ahí una ermita, un templo expiatorio antes de llegar al gran monumento, porque el gobierno lanzó una bomba y bueno, se destruyó ese monumento. No era tan grande como el que ahora hay, pero quedó la cabeza y el corazón intacto. Entonces, dentro de toda esta situación y dentro de todo este conflicto, empezaron a matar a muchos hombres, muchas mujeres, no solo los que estaban en la guerra, los soldados, sino también los que se oponían de manera firme, pacífica, ¿verdad? Que no estaban de acuerdo con la guerra, pero estaban en contra de este gobierno, ¿verdad? Y entonces ahí tenemos el testimonio de muchos mártires. Y bueno, unos que destacan, no voy a mencionar a todos, pero algunos de los que más destacan. Sí. Por ejemplo, tenemos a Anacleto González Flores, que fue un laico en Guadalajara, que fue un profesor, abogado, esposo, padre de familia, gran orador, escritor, y líder, organizador nato de los católicos, sobre todo en Guadalajara y en el occidente del país, ¿no? Sin usar armas, ¿no? Sin usar armas, porque él, y es un muy buen comentario, él no estaba de acuerdo con la violencia. De hecho, él practicaba la filosofía de la no violencia, okay, un poco como Luther King o como Gandhi. De hecho, Jan Meyer dice el Gandhi de México, ¿no? O sea, haciendo así una referencia, ¿no? Y entonces Anacleto González Flores, en esta filosofía de la no violencia, él decía que había que hacer un sacrificio personal y una desobediencia civil colectiva,
pero todo partía de lo personal, o sea, era muy congruente. Y entonces él inspiró a muchísimos hombres, mujeres, incluso inspiró a sacerdotes y obispos, este gran laico mexicano. Y fue brutalmente martirizado él junto con otros compañeros de la ACJM. Y la iglesia, bueno, después fue beatificado en el 2005 y la iglesia lo ha declarado el patrono de los laicos en México. Ahora, dentro de todos estos mártires y beatos, Juan Pablo II en el año 2000 canonizó a 25 mártires, o sea, santos mártires, ¿verdad? 22 eran sacerdotes, 3 eran laicos. Y luego en el 2005 beatificaron a 13 hombres más, entre ellos Anacleto González Flores y José Sánchez del Río, Joselito, el niño jovencito mártir de 13 años allá en Zaguayo, Michoacán, que también fue terrible su martirio. Ya de él hubo un segundo milagro, entonces ya también fue canonizado José Sánchez del Río. Y aquí una cosa importante de nuestros mártires es lo que tú decías de nuestra iglesia, porque la sangre de mártires es semilla de nuevos cristianos. Entonces, ante ciertamente el dolor, la injusticia, lo terrible que fue, pues Dios da frutos en abundancia y por eso es que hoy en México pues hay vocaciones, hay libertad religiosa y hay una gran fe y un gran amor a Dios, a la Virgen de Guadalupe. Me viene la pregunta esa, o sea, ¿qué quería Dios que aprendiéramos de la guerra cristera, Ana María? Quizá esto, ver la valentía de muchos. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué crees tú que Dios quiere que aprendamos de esta gran historia? Yo creo que hay muchísimo que aprender. Yo creo que entender que la congruencia no es fácil. Que ahorita cuando está todo tranquilo es muy fácil decir yo creo y sí, qué bonito y Dios, ¿no? Pero cuando hay que demostrarlo, hay que ser valiente, hay que afrontar, sin Dios no puedes. Claro. O sea, yo creo que la manifestación del Espíritu Santo sobre esas personas que estaban dispuestas a dar la vida es evidente. Entonces, creo que para mí la enseñanza es, hay que vivir con el Espíritu Santo, porque cualquier dificultad, cualquier cosa, por pequeña o grande que sea, solamente con Dios se puede, ¿no? Totalmente. Oye, Francisco, platícanos de cuál es tu función dentro de lo que estás trabajando para Caballeros de Colón. ¿Qué es lo que haces? Sí, bueno, tengo esta, digamos, responsabilidad a nivel nacional de promover el crecimiento de Caballeros de Colón en lo largo y ancho del país, desde el norte, noroeste, noreste, hasta pasando occidente, centro, sureste, sur, sureste del país. Entonces. Todo el país. Y es algo para mí muy, pues muy bonito, muy especial, porque siento que es importante, como nuestros santos mártires, que los hombres de hoy demos un testimonio. Necesitamos rescatar la figura paterna y el verdadero sentido de la masculinidad, que no es otro más que el amar y proteger a quienes tú quieres. Y como también Caballeros de Colón, dentro de esta epopeya de la guerra cristera, pues participó activamente, incluso desde aquí, desde Estados Unidos, los Caballeros de Colón, desde el Consejo Supremo, se van a cumplir 100 años, justamente ahora en agosto de 1926, 2026, en la Convención Mundial de Filadelfia, ante toda esta persecución religiosa, ¿verdad? Y es parte también de lo que hago, de difundir, de hacer conciencia de nuestra historia, de nuestros valores, de nuestra fe. Pues resulta que se aprobó un fondo de $1 millón desde aquí, desde Estados Unidos, para 3 cosas. Primero, difundir la problemática de lo que estaba pasando en México. Porque hoy en día, bueno, pues con las redes sociales y el internet, pues te enteras así de lo que pasa en cualquier parte del mundo. Pero hace 100 años no te enterabas. Y entonces Caballeros de Colón, con ese fondo, primero difunde lo que está pasando y ejerce una presión en la Casa Blanca, en el Capitolio, en el Congreso, con el secretario de Estado. En todos lados, los Caballeros de Colón difunden lo que está pasando y presionan para que esta guerra injusta termine
y que puedan hablar con el presidente Calles para que esto pare. Entonces ese era un primer objetivo. El segundo era apoyar a todos los mexicanos, hombres y mujeres, que salían huyendo de México y que llevaban sobre todo a ciudades en la frontera. Y tercero, apoyar a sacerdotes y religiosas y obispos exiliados que se iban a los Estados Unidos. Y de ahí, pues Caballeros de Colón, en este periodo, tuvo la bendición, ¿verdad?, de tener 6 santos mártires mexicanos, 3 beatos y algunos laicos también que fueron martirizados. Entonces, parte también de mi labor en Caballeros de Colón en México es dar a conocer esta historia, como bien decías al principio, que es poco conocida, sí, ¿no? Pero decir cómo es que hubo hombres y mujeres, como tus abuelos, ¿no?, que fueron capaces de dar la vida en un momento tan difícil y que nunca se desanimaron. Porque yo creo que también aquí es muy importante dar un mensaje de esperanza a todos, a las nuevas generaciones. Exacto. Es decir, por más difícil que estemos viviendo una situación, un problema económico, político, social o personal, siempre hay esperanza. Siempre puedes pedirle a Dios que te ayude para unirnos y salir adelante. Entonces, prácticamente, quien ayuda para el término de esta guerra de la cristiada, ¿se lo debemos a Caballeros de Colón en cierto sentido? ¿O? Bueno, fue uno de los actores importantes. También los obispos de Estados Unidos también hicieron una presión fuerte. El propio Papa Pío XI, y luego también nuestros obispos, que pues era una situación inédita, había diferencias de opinión en cómo resolver las cosas, pero efectivamente Caballeros de Colón fue uno de los actores más importantes en presionar, en gestionar. De hecho, en la película La Cristiada llega a decir un momento el presidente de los Estados Unidos: ¿por qué esta presión tan fuerte de los Caballeros de Colón? Sí. ¿No? Porque dice, me atosigan de que se frene esta guerra de México, que pues no les importaba mucho. Pero ya a la hora que ven que empieza a afectar la parte económica o algo, dicen, bueno, vamos a hacer algo, ¿no? Pero más que nada por la presión de los obispos de Estados Unidos y de los propios Caballeros de Colón y de la propia Iglesia mexicana a través de sus obispos. Y entonces se da lo que son los acuerdos de 1929, que como decía Cookie hace rato de sus abuelos, pues por eso liberaron a su abuelito Feliciano de las Islas Marías, sí, por esos acuerdos. Pero, ¿qué pasó con esos acuerdos? El término fue, ok, vamos a parar esto, pero los cristeros tienen que dejar sus armas y sus caballos. Ya vamos a abrir los templos, no va a haber problemas, ya no vamos a perseguir a nadie, ¿verdad? Nada más que con un problema: la ley no se cambia. La ley injusta permaneció, que fue por lo que lucharon los cristeros. Entonces ahí hay un sentimiento desde hace muchos años en algunos católicos de México, ¿verdad? Decir, pues no se cambiaron las leyes, pero también había que entender el contexto de que pues era muy difícil y esta gente anticlerical y todo. Bueno, también entonces se dan estos acuerdos, pero después, tiempo después, traiciona el gobierno los propios acuerdos, y a muchos líderes cristeros, los que ya habían entregado sus armas y que no, ellos querían seguir luchando y peleando, pues ya obedecieron. Y entonces en algunas emboscadas literalmente los colgaron de los árboles y de los postes. Hay algunas fotografías así impresionantes. Y además en los años 30, esto es poco conocido, pero es parte de la historia, siguió la persecución religiosa, pero ya muy enfocada en lugares como Veracruz, con el gobernador Tejeda, y ahí el obispo San Rafael Guízar y Valencia, también caballero de Colón, por cierto, y santo, jugó un papel heroico defendiendo, no fue mártir, pero casi lo matan, y jugó un papel heroico defendiendo
a los católicos en Veracruz, ¿verdad? Y tenemos en Tabasco con otro gobernador terrible, Garrido Canaval, y luego en Michoacán en algunas partes, en Chihuahua en otras partes. La persecución siguió. Prácticamente yo creo que acabó ya todo como por ahí de los años, principios de los años 40. Y como no se modificó la ley, seguían teniendo el control del gobierno y de la educación. Okay. Eso sí pasaba, que en las escuelas, aun cuando fueran católicas, estaba prohibido dar religión. Okay. Entonces lo que pasaba era como algo oculto, pero que se daba. Una simulación. Era una simulación. Cuando venía un inspector, quitaban las cruces y no sé qué, y decían a los alumnos, si estamos en clase de religión, cuando llegue el inspector hablamos de otra cosa, ¿no? Ajá. O sea, era como una... que duró muchos años esa situación. Digo, Sí. todavía a nosotros nos tocó en la escuela ese tipo de situaciones, ¿no? Y entonces no se sabía de este periodo de la historia de México, ¿no? Exacto. Siempre se quedó calladito, ¿no? Sí. Oye, ¿y creen ustedes, Ana María, que hoy en la actualidad hay persecución religiosa aún todavía? Yo creo que sí. Tristemente, sí. Ahora un poco más velada, ¿no? Claro, en otro contexto. En quizá. otro contexto. Pero sí, bueno, ¿cuántos? En México, tristemente, es de los países donde asesinan más sacerdotes. Exactamente. Periodistas y sacerdotes, Son los que más. por ejercer esta libertad y esta valentía y estos principios, pues son es uno de los países con el mayor índice de asesinatos de periodistas y de sacerdotes, como bien dice Cookie. A lo mejor ya cambió la Constitución, eso fue por ahí de 1992, pero la Iglesia sigue siendo, ejerciendo su labor con ciertas limitaciones y sigue habiendo un anticlericalismo en algunos sectores, en algunos partidos políticos, en algunas partes del gobierno. No es lo de antes, pues no, pero así una libertad plena, pues todavía no se tiene. Exactamente. ¿Y cuáles serían las lecciones que nos deja esto, esta cristiada, toda esta enseñanza que nos da esta guerra, que en cierta manera hubo muerte, hubo sangre, sin embargo nos deja alguna lección? ¿Cuáles serían esas lecciones? Fíjate que también me toca participar como laico y representando a Caballeros de Colón a nivel nacional. Participamos en el Consejo Nacional de Laicos, participamos en la DELAI o en la Dimensión Episcopal para los laicos, y justo con nuestros obispos que han presidido estas comisiones, hablábamos ahora de que estos 100 años, que va a ser de 2026 al 2029, o sea, este periodo, va a ser de recordar y conmemorar estos 100 años de resistencia cristera, y que no se trata de, entonces ahora vamos a tomar las armas y vamos a hacer justicia por las injusticias que hicieron. No, sí se trata de conocer lo que pasó, darnos cuenta de gente... No se vuelva a repetir. Claro, y de gente buena, ¿no? Tu familia y otros que dieron la vida y que son anónimos y que no se sabe, o algunos, bueno, sí se supo después, incluso están en los altares como santos, beatos, mártires, así es, pero tenemos que ser responsables y orgullosos de esta herencia de fe que tenemos. En tu caso corre por la sangre de la familia. Que no sabemos. Exactamente. Porque somos mexicanos al final. Pero al final es una herencia de toda la comunidad, de todo el pueblo. Y además yo diría incluso para los no católicos, porque la defensa que hicieron estos hombres y mujeres fue de la libertad religiosa, de religión, la libertad de conciencia. Y entonces eso es una libertad para todos los creyentes, pero también para los no creyentes. ¿No? O sea, sí queremos un Estado laico, pero garante de la libertad religiosa. No que se impone a los que no creas en Dios, o a Dios lo expulsamos de la vida pública. No, sino respetuoso de los creyentes y de los no creyentes, ¿no? Eso es una laicidad positiva, lo expresaba Benedicto XVI.
y no un laicismo negativo como lo que tenemos, donde Dios háganlo a un lado, ¿no? Y oye, pero y mi fe, y mis convicciones, y mi trabajo. Bueno, una cosa muy importante de estas lecciones es que la fe tiene consecuencias sociales. Ajá. O sea, está bien que vayas a misa, que hagas oración y todo, pero tu fe no se puede quedar ahí encerrada. Exacto. Y solamente la viví el domingo y hasta el siguiente domingo, sino al revés. Qué bueno que fui a misa, ¿no? Qué bueno que vivo mis sacramentos y todo, pero mi fe es para ponerla al servicio de la comunidad, porque aquí todos tenemos dones, talentos, ¿no? Que tenemos que decirle a los demás, aquí están, cómo puedo ayudar, cómo puedo servir, para que este mundo sea mejor. Porque esa es la responsabilidad de los laicos, ¿no? Transformar el orden temporal, cambiar las cosas. Tenemos una civilización, una cultura de muerte, pues decía desde Juan Pablo II, pues la civilización del amor. Ajá. Pero entonces los laicos, y es una lección, tenemos que activarnos. O sea, no estar pasivos, no estar esperando a ver quién va a cambiar las cosas. No, yo tengo que cambiar. Exacto. Y si yo cambio, a lo mejor en el entorno de mi matrimonio, en mi familia va a ser mejor, a lo mejor en mi comunidad parroquial va a ser mejor, a lo mejor en mi trabajo puede mejorar. Y entonces tenemos... Este es el tiempo que me toca vivir a mí, qué voy a hacer con él, ¿no? Y cómo voy a cambiar la parte que me corresponde. Ajá. Empezando conmigo Empezando mismo, ¿no? conmigo. Así es. Y también no tenerle temor a la política, Okay. sino al revés. La política es el bien común, la polis, la ciudad. No solo es el partido político, que Así eso es lo que luego dice uno, no, la política es todo. Tenemos que participar en la educación, en la cultura, en todos los ámbitos. Y entonces ahí estamos llamados como laicos, como bautizados, como hijos de Dios, en impregnar, ¿no?, ese orden temporal con la luz del Evangelio, ¿no? Y no es que tengamos que ir a catequizar a todos, no. Tu ejemplo, tu congruencia y que hagas bien lo que te toca hacer, que es lo que tú decías ahorita. Así es. ¿No? Lo que me toca hacer, lo voy a hacer bien. Hay que actuar. Hay que actuar, ¿no? Así es. Nos quedan unos cuantos pocos minutos para terminar el programa. Me gustaría todavía indagar mucho más de la cristiada, pero el tiempo apremia, como se dice por ahí. ¿Algún mensaje que le quieras dar a las mujeres, Ana María, respecto a su fe, naciendo de esto, de lo que la cristiada dejó a mucha gente y a los mexicanos? Bueno, a mí me encantaría también, así como dicen, de rescatar la masculinidad, rescatar la feminidad. Okay. O sea, lo que significa verdaderamente ser mujer, la importancia que tenemos en la historia y la importancia que tenemos en la vida, desde la generación de la vida, desde el respeto y el cuidado a cada vida, ¿no?, desde el momento de su nacimiento hasta el fin. Y pues qué maravilla poder reconocer todo ese don que Dios nos ha dado y la capacidad que tenemos de hacer un mundo mejor. Y que vivamos con esa esperanza de que hoy es el momento de actuar. Hoy somos mujeres de este siglo. ¿Qué es lo que nos toca? Y yo creo que el ejemplo de las mujeres de antes, de esa valentía, de esa congruencia, de ese maternar, porque que es el cuidar a los demás, ¿no?, apoyar a los demás y sacarlos adelante, pues yo creo que sigue siendo en esta época la misma misión. Sí. Y pues que la tomemos en serio, ¿no? Pues muchas gracias, Francisco, Ana María, por estar aquí en Tertulias de Fe. El tiempo apremia, repito. Gracias, la verdad que no sea la única vez que lo tenga aquí en Tertulias de Fe, sino que volvamos a platicar de otras cosas más, ¿verdad? Muchas gracias, Julio. Muchas gracias, qué amables. Nos vemos pronto y saludos a mis compatriotas allá en Querétaro. Claro que sí. Claro que sí. A ustedes, mis amigos, ya para terminar el programa, los invito a una peregrinación a Santuarios Marianos de Europa del 28 de septiembre al 10 de octubre de este año, 2026. Visitaremos Roma, Asís, París, Lourdes, Fátima y Lisboa. Va a estar con nosotros el director espiritual, el padre Carlos Gómez, de la diócesis de Phoenix. Para más información pueden llamar al 602-597-9096 a Solideo Travel, que es la compañía que está organizando esto, o pueden mandar un correo electrónico a info@solideotravel.com o simplemente entrar a la página web, que es www.solideotravel.com,
para asistir a esta peregrinación de santuarios marianos. Un servidor va, junto con mi esposa también vamos a participar en estos santuarios marianos, y en Roma vamos a estar ahí 5 días. Así que llame a ese número que le estoy dejando para que pueda también incluirse en este gran grupo. Yo los espero la próxima semana, si Dios nos los permite, con otro programa más que se hace para usted, con otros invitados que nos traen también muchísima información. Y yo le recuerdo que en su próxima tertulia no se olvide dar razones de su fe. Hasta la próxima, que Dios me los bendiga. Bye, bye.